buenas noches. El día de hoy vamos a seguir con las exposiciones sobre lo que es el diplomado de emergencias. Para ello, el día de hoy vamos a tocar lo que son las emergencias neurológicas. Soy la doctora Stephanie Chavarri Zabaleta, quien tiene a cargo esta noche la ponencia. Empezando definiendo sobre qué son las emergencias neurológicas. Estas son aquellas afecciones del sistema nervioso que amenazan de forma inmediata la vida o la función neurológica del paciente y que requieren una intervención diagnóstica y terapéutica urgente, que se puede dar en cuestión de minutos, pocas horas. ¿Para qué? Para que así se pueda actuar a tiempo y se evite el daño cerebral irreversible o inclusive en algunos pacientes llegar hasta la muerte. A diferencia que las urgencias neurológicas se definen como las afecciones del sistema nervioso que requieren una atención médica rápida, pero no necesariamente inmediata, ya que no representa un peligro inminente de muerte, aunque puede evolucionar hacia una emergencia si no se tratara a tiempo. Dentro de ello, nosotros tenemos que empezar a conocer cómo es una exploración neurológica, un examen físico neurológico, para que en base a ello podamos evaluar al paciente y sacar nuestras sospechas diagnósticas. Dentro de las exploraciones neurológicas que se tiene que tener en cuenta es la evaluación del estado general, en donde primero se tiene que iniciar con una valoración del estado general, en donde se va a incluir los signos vitales, preguntarle al paciente si ha estado expuesto a sustancias tóxicas o algún familiar que lo trae a consulta al paciente, la exploración del tórax, del abdomen, de las extremidades. Asimismo, auscultación cardíaca y la parte de lo que es el aparato cardiovascular. Porque, según la literatura, hay gran asociación entre las patologías cardíacas con la enfermedad cerebrovascular. Dentro de ello también tenemos que hacer un examen mental y del lenguaje, en donde esta primera evaluación también se realiza a través de la anamnesis, en donde se va a explorar el estado de conciencia del paciente y esto se va a hacer por medio de la interrogación, por ejemplo, ¿no? Preguntarle al paciente si sabe qué día es hoy, dónde está, qué sucedió, desde cuándo está con dolor. Cada vez que nosotros vamos a ir haciendo la anamnesis en el paciente, nos vamos a ir a dar cuenta qué tanto es tan consciente el paciente. Asimismo, tenemos que ver si el paciente está orientado en tiempo, persona y espacio, descartar alteraciones de atención y concentración, ¿no? Se le puede pedir al paciente que nos diga los meses del año, de atrás hacia adelante, las series de números también, por ejemplo, que nos digan una serie de cada 3, cada 5, que vayan contando. Asimismo, se le puede dar algunas palabras que pueda recordarlo y después de la consulta, pasando 10, 15 minutos, se le vuelve a preguntar. Dentro de ello también tenemos que el objetivo del estudio del lenguaje es descartar la presencia de las afasias, por lo que se debe explorar la presencia de tres elementos: la dificultad en la emisión del lenguaje, en la compresión y la sustitución de las palabras o sílabas. Esto, ¿cómo nos vamos a dar nosotros cuenta? Al momento que se le está evaluando al paciente, escucharlo con atención, si articula bien las palabras. Asimismo, evidenciar en su cara los movimientos gestuales que hacen, si nos comprenden lo que nosotros estamos preguntando, si ellos responden adecuadamente sobre la pregunta realizada. Hay que tener en consideración que las preguntas que debemos de hacer al paciente tienen que ser de acuerdo a su grado de instrucción, porque si, por ejemplo, viene un paciente mayorcito de la parte de la sierra, que no es un paciente que sepa leer y nosotros le vamos a preguntar algo de historia, el paciente no nos va a responder, pero eso no quiere decir que esté enfermo, sino lamentablemente no está en sus posibilidades darnos esa respuesta. Asimismo, también al momento de hacer la anamnesis, hay que tener en cuenta preguntar a los familiares si el paciente escucha, porque si no nos escucha adecuadamente, el paciente nos va a entender otra cosa o y nos va a terminar respondiendo otra cosa y nosotros vamos a pensar que hay una alteración neurológica. Asimismo, el lenguaje se tiene que evaluar si es espontáneo, la compresión oral que les estaba mencionando, la expresión oral, la repetición, qué tanto nos repite algunas palabras. Si es que sabe leer, que nos pueda leer para ver con qué rapidez lo lee y si lo lee adecuadamente. Y si es que sabe escribir, le damos una hojita con un lapicero para que el paciente escriba. Dentro de ello,
hay algo muy importante que debemos de saber en la evaluación neurológica, que es la exploración básica de los nervios que son llamados también pares craneales, que son en total 12. Dentro del primer nervio, que es el olfatorio, llamado también un nervio sensitivo, esto nos permite valorar la presencia de anosmia. En este caso, ¿cómo se evalúa? Se le puede presentar al paciente varios objetos, varias sustancias con algún olor intenso y se le pide al paciente que huela y nos dirá si sí huele o no huele. Dentro del segundo nervio, segundo par craneal, tenemos al nervio óptico, que es más que todo evaluar la agudeza visual y campo visual. El 3, que es el oculomotor, que mayormente tiene que ver con la elevación del párpado, la reactividad pupilar y los movimientos oculares. El nervio cuarto, que es el troclear, que es más que todo ver hacia adentro y hacia afuera. La mirada. El nervio 6, que es el abducen, que más que todo es también la mirada hacia afuera. El nervio quinto hay que tener en cuenta que es el nervio trigémino, pero tiene 3 ramas. Dentro de ellos vamos a ver que esto tiene la principal función de tener en los músculos de la masticación, realizar apertura y cierre vertical, además de movimientos laterales mandibulares, sensibilidad también en la cara y el reflejo maceterino. En lo que es el nervio facial, tenemos que tiene que ver mucho con las expresiones faciales, por ejemplo, la elevación de las cejas, el reflejo corneal, la sonrisa y el cierre de los labios. El octavo nervio o par craneal en este caso, que es el nervio acústico, también llamado vestíbulo coclear, es más que todo preguntar por la sensación de pérdida de audición, chasquido de los dedos se les puede tener en cuenta el paciente en ese momento y preguntarle si nos escucha o no. Y cuando siempre hagamos la evaluación de este par craneal, tenemos que evaluar en los 2 oídos, ver si es que nos escucha con la misma intensidad o no. Dentro del par craneal número 9, que es el glosofaringio, tiene que ver mucho con el reflejo nauseoso. El décimo par, que es el nervio vago, evalúa tanto el reflejo nauseoso, la movilidad vocal y también comprobar la elevación del velo del paladar y la úvula centrada. El nervio onceavo, que es el par craneal del nervio sexorio, tiene que ver mucho con la rotación lateral de la cabeza, elevación de los hombros, cuando hay alguna resistencia, alguna fuerza. Y finalmente, el doceavo par craneal, que es el hipogloso, que más que todo tiene que ver con valorar los movimientos de la lengua. Dentro de ello, también la exploración neurológica, tenemos la exploración de la sensibilidad. Tenemos 3 tipos de sensibilidad. La superficial, que es aquella que se origina en los receptores periféricos y ante estímulos externos y cambios en el entorno. Mayormente acá tenemos que ver lo que es la sensación al dolor superficial y la temperatura. Y la sensibilidad profunda, que también llamada propioceptiva, es aquella que surge a partir de los tejidos más profundos, compuesta por la sensibilidad en donde nos explora los lados de las articulaciones, también la parte vibratoria, las parestesias, presión y dolor profundo. Y lo que es la sensibilidad cortical, vamos a tener que ver acá las evaluaciones de la forma y naturaleza de los objetos. También tenemos la localización, la escritura y la discriminación espacial entre los puntos. Otro estudio que se tiene que hacer es sobre los estudios de coordinación, en donde en el sistema nervioso van a existir numerosas vías que organizan el conjunto de contracciones musculares para lograr movimientos finos y precisos. Dentro de ellos, el más conocido es la maniobra dedo-nariz-dedo, o también la que es la maniobra talón-rodilla, en donde vamos a ver la coordinación del paciente. Mayormente se le pide que esté sentado con los ojos cerrados y se le pide que con un dedo de la mano, mayormente el índice, toque el dedo, toque con el dedo la nariz y que lo saque hacia afuera y ver si es que es simétrico con ambas manos. Otro estudio que también se puede hacer es el estudio de bipedestación o la deambulación. Como ven en la imagen, aquí se va a comprobar el equilibrio del paciente. Entonces se le pide que camine en línea recta, mirada hacia el frente, con un pie delante del otro. Inclusive esta maniobra se puede hacer con los ojos cerrados, siempre y cuando haya un personal de salud en este caso que esté al costado o detrás del paciente porque puede caerse. También es la llamada prueba de Romberg, en donde el paciente se encuentra
En bipedestación, con los pies juntos, primero con ojos abiertos y luego cerrados, y cualquier incremento de la inestabilidad al cerrar los ojos se conoce como signo de rombe positivo. Dentro de ellos, se aprovecha en este signo evaluar lo que son los trastornos de la marcha, en donde vamos a tener trastornos de forma espástica, en donde las extremidades inferiores se vuelven rígidas. Hay movimientos en tijera. Es como si el paciente estuviera caminando, tipo como si estuviera marchando. Asimismo, vamos a tener el trastorno de la ataxia cerebral, en donde la base de apoyo es amplia, hay una desviación y se acompaña de ataxia talón-rodilla. En lo que es la ataxia sensorial, vamos a tener en cuenta que acá el paciente va a presentar rombe positivo, alteración del sentido de la posición articular. Dentro de los otros trastornos, la más conocida en nuestro medio es la parkinsoniana, en donde el paciente da pasos pequeños, postura en flexión, arrastra los pies y presenta temblores y rigidez. Dentro de lo que es el abordaje clínico neurológico, tenemos que preguntar al paciente siempre lo que es el motivo de la consulta. En este momento vamos a ver lo que son la filiación, la anamnesis y los antecedentes. Asimismo, dentro de ello, preguntar el tiempo de la enfermedad, la forma de inicio, el curso. En el examen físico general que se hace, vamos a tener que hacer hincapié en el examen neurológico. Vamos a evaluar lo que es el estado de conciencia, las funciones mentales, los nervios craneales que ya les he mencionado, lo que es la función motora, la función sensitiva, la coordinación, lo que es la marcha y bipedestación, signos meningios como la rigidez de la nuca, movimientos involuntarios, para que a partir de lo que el paciente nos cuenta y con el examen físico, nosotros podemos hacer un diagnóstico. Tanto puede ser un diagnóstico a partir de los síntomas, que es un diagnóstico sindromático, un diagnóstico anatómico o un diagnóstico etiológico. Tenemos en esta imagen un círculo en donde vamos a ver la prevalencia de las consultas neurológicas, teniendo en gran porcentaje los pacientes que acuden por una ictus, por una epilepsia, por cuadros de cefalea o por cuadro de síncope. Dentro de ellos, la cefalea, que ya son propias como urgencias neurológicas, tenemos que esta se caracteriza por dolores de cabeza recurrentes. Son de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Son trastornos primarios, dolorosos e incapacitantes que presenta el paciente. En algunos se puede evidenciar como migraña, en otros como cefalea tensional o cefalea en brotes. Dentro de ellos hay una clasificación que tenemos en cefalea primarias y las secundarias. Las primarias, por citar alguna de ellas, lo que son la cefalea tensional, la migraña, la cefalea del trigémino autonómicas y las que son asociadas a estímulos, en donde aquí el paciente no presenta lesiones cerebrales ni enfermedades asociadas y no produce la muerte, pero sí hay un gran compromiso de la calidad de vida. A diferencia que las cefaleas secundarias son a partir de un traumatismo encefalocraniano, neuroinfecciones, tumores, pueden ser de causas autoinmunes o también provocados por alguna isquemia. Dentro de esta vamos a tener que el paciente muestra manifestaciones de otra enfermedad que puede ser grave, tiene ciertas características que hacen sospechar que el paciente tiene esta cefalea por alguna causa evidente. Asimismo, se requiere estudios avanzados para llegar a lo que es la causa en sí. Dentro de ello, hay un cuadro que lo divide cuáles son las cefaleas primarias y cuáles son las cefaleas secundarias. Por citar algunas de ellas, tenemos las cefaleas primarias, la migraña con y sin aura, la cefalea tensional, la cefalea en racimos, la cefalea paroxística, la cefalea primaria tusígena por esfuerzo físico asociada a la actividad sexual, a lo que es cefalea crónica. Y dentro de las cefaleas secundarias, como ya he mencionado algunas de ellas, tenemos lo que son las arteritis de células gigantes, traumatismos craneales, cervicales, trastornos vasculares craneanos, traumatismo intracraneal, cefaleas por abuso de medicación, infecciones intracraneales, trastorno de homeostasis y lo que son las cefaleas o dolor facial secundaria a trastornos del cráneo. Otras patologías que también están asociadas con dolores de cabeza son la neuralgia del trigémino, la neuralgia del nervio glosofaringeo, neuralgia del occipital y la neuralgia posherpética.
La anamnesis del paciente con cefalea tiene que ser dirigida. Tenemos que preguntar la edad de inicio de este dolor de cabeza, si fue a la niñez, a la juventud, si fue en edades más avanzadas, si es crónica o es recurrente, si es aguda o reciente, si hay cambios recientes también en la cefalea, si es como inició o está más intenso, quizás está aumentando en lo que es el dolor y también en la duración. Asimismo, preguntar cómo es que aparece el dolor, si es de manera súbita o gradual, si es que la frecuencia que presenta es diaria, semanal o mensual, en qué parte de la cabeza es el dolor, si es es a nivel de toda la cabeza, si es a nivel frontal, occipital, orbitaria o es en forma de banda. La duración, si el dolor le dura segundos, minutos, horas, días, semanas, años. Si esto se presenta en la mañana, de forma de repente, o en la noche, o si hay alguna hora fija en el día. Asimismo, si es que este dolor de cabeza tiene alguna característica, por ejemplo, si es pulsátil, si es urente, si es opresiva, si es lacinante. Y lo que es la intensidad, siempre se pregunta al paciente que haga una evaluación del dolor del 1 al 10, siendo el 1 un dolor que no es tan intenso y 10 un dolor bien intenso. Asimismo, preguntarle si el dolor de cabeza le limita la actividad, si despierta durante el sueño. Otro de los síntomas y signos de alarma en una cefalea es que se inicia después de los 50 años, haya una instalación brusca de cefalea intensa, que haya cefalea de intensidad progresiva en su evolución, cefalea de reciente comienzo en pacientes con cáncer, por ejemplo, que tengan alguna patología acompañado de alguna coagulopatía, si también el paciente es tratado con anticoagulantes. Asimismo, los datos de enfermedades sistémicas, si es que el paciente tiene algún antecedente de migraña, si hay cambios en las características de una cefalea crónica, si está asociado a este dolor de cabeza con convulsiones, cambio del carácter o deterioro cognitivo, y asimismo si la exploración neurológica, que es lo que hablamos al inicio, se encuentra alterada. Dentro del examen físico, tenemos que evaluar al paciente el nivel de conciencia, los pares craneales, que se puede evaluar, por ejemplo, a través del fondo de ojo, los campos visuales, la reactividad pupilar, función motora, que tanto mueve las extremidades del paciente, función sensitiva, se puede tocar al paciente con algún objeto punzocortante y ver si es que el paciente lo siente o no, la coordinación. Asimismo, identificar si hay puntos dolorosos a la palpación craneocervical, a lo que es la palpación de las articulaciones temporales. También se evalúa al paciente lo que son los reflejos osteotendinosos. Para eso se utiliza el martillito que ven acá en la parte superior. Asimismo, la marcha, se le pide al paciente que camine, evidenciar si es que hay algún signo meningio alterado y si es que el paciente presenta o no movimientos involuntarios. Dentro de lo que es el examen físico, no olvidar también lo que son las funciones vitales. Si el paciente está febril o afebril, si está con las presiones dentro del rango, los valores, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y la saturación. Dentro de lo que es la anamnesis, ya con patologías neurológicas, tiene que ser una anamnesis dirigida, en donde se tiene que ver la edad de inicio e historia natural y tiempo de evolución de la enfermedad, la instalación, la frecuencia, la localización, la duración, el horario, la intensidad. Esto ya lo hemos mencionado en la anterior diapositiva, pero también hay que tener en cuenta los factores agravantes o desencadenantes. Preguntarle al paciente si este dolor de cabeza aparece junto con el ejercicio físico, con el coito, con la tos, las posiciones de la cabeza, con la ingesta de alcohol, con algunas situaciones, por ejemplo, en las mujeres, si están con la menstruación, si el dolor de cabeza es antes, durante o después, si es que consume algún tipo de anticonceptivo. Asimismo, identificar síntomas asociados a la cefalea, como náusea, vómito, fotofobia, intolerancia al ruido, fotopsia, escotomas, hemiagnosia, diplopía, hemiparesia. Y los síntomas autonómicos como presencia de topsis palpebral, miosis, lagrimeo, rinorrea u otros síntomas que pueda presentar el paciente. Dentro del diagnóstico sindrómico, de acuerdo con el perfil temporal del dolor, podemos identificar si es una cefalea aguda de inicio reciente, por ejemplo, se puede sospechar de alguna hemorragia.
de alguna meningitis, primer episodio, también puede ser un primer episodio de cefalea primaria. Si es una cefalea aguda recurrente, sospecha de alguna patología que puede ser migraña o cefaleas por tensión. En lo que son las cefaleas crónicas progresivas, sospechar de un tumor cerebral, hematoma subdural, trombosis venosa cerebral e hipertensión intracraneal idiopática. Si el paciente presenta una cefalea crónica no progresiva, se puede sospechar de migraña crónica, abuso de fármacos, de lo que es también alguna patología hemicraniana. Y lo que es neuralgia, lo que es la patología asociada, que es la neuralgia del trigémino. Si, por ejemplo, llegara un paciente con cefalea a urgencia y es un paciente mayor de 50 años, se puede sospechar de una arteritis temporal o otras de las causas secundarias de cefalea que le hemos mencionado. Si el paciente no es mayor de 50 años, ver si es una cefalea aguda de reciente inicio, si es una cefalea crónica progresiva. Si es que es crónica, se puede sospechar de una cefalea secundaria. Si el paciente no presenta una cefalea crónica, se puede sospechar de que la causa es primaria. Se tiene que ver si hay alguna fotonofobia unilateral, por ejemplo, si es que aparece en el paciente también lo que es la inyección conjuntival, lagrimeo, si hay rinorrea. Y preguntar cuántas crisis de dolor desde cabeza presenta. Si es menor a 5 crisis al día, con una duración de 15 minutos a 180 minutos, se puede ya sospechar de una cefalea en racimos. Si es más de 5 crisis por día con una duración de 12 a 30 minutos, puede ser una cefalea hemicraniana, paroxística o también llamada neurologiforme. Dentro de ellos, también ver si es que este dolor está relacionado con alguna actividad física. Si no tiene nada que ver con la actividad física, entonces se le puede mencionar que es una cefalea tensional. Pero si el paciente presentara algún dolor de 4 a 72 horas, pulsátil, acompañado de náusea, fotofobia, sonofobia, que empeora con la actividad física, se puede sospechar en una migraña. Dentro de ellos, cada tratamiento va a ser independiente según lo que se sospeche del paciente, si es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria. Asimismo, identificar si es alguna migraña, si es una cefalea tensional y según ellos se va a ver los tratamientos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro en donde menciona el tratamiento de la cefalea tensional. Si es episódica, si es infrecuente con menos de 12 cefaleas al año o también se presenta una vez por mes, se puede utilizar los que son los sintomáticos, AINES o algún analgésico. Pero si ya el paciente presenta una cefalea crónica, más de 15 días al mes durante 3 meses o más, se le puede dar los sintomáticos con AINES y analgésico, pero también algún tipo de medicamento más fuerte como lo que es la amitriptilina, en unas dosis de 25 a 75 miligramos por noche. Si es que no responde adecuadamente a este medicamento, se puede utilizar como segunda opción la mitarsapina, sertralina, imipramida o alguna benzodiazepina. Si es que ya no respondiera el paciente a este tipo de medicamentos, se puede ya colocar lo que son las infiltraciones locales de anestésicos y corticoides o también inclusive los últimos estudios lo que son las toxinas botulínicas. Dentro de lo que son las cefaleas, también tenemos que tener en cuenta la parte de las migrañas, que este es un trastorno crónico neurovascular caracterizado por una recurrencia de cefaleas de horas de duración, acompañada de síntomas vegetativos, es muy intensa y que puede llegar al paciente a incapacitar. Son unilaterales y son pulsátiles. En algunos pacientes se puede acompañar por náuseas y vómitos, hipersensibilidad a los estímulos físicos, también lo que son alguna alteración como la parte sensorial, como lo que es la intolerancia al ruido o a la luz, y se puede preceder o acompañar de síntomas de origen cortical. Cuando tienen estos tipos de síntomas se llama migraña con aura. Dentro de ellos tenemos las fases de la migraña, en donde se puede ver en este cuadro, en este gráfico, que horas o días el paciente puede presentar algún síntoma premonitorio como fatigas continuas, bostezos, cambios de humor, hipersensibilidad a la luz, ruidos u olores. Luego de ello ya tenemos que una hora antes
de lo que es el dolor de la cabeza, presenta una crisis de aura que se menciona, que es donde se puede evidenciar trastornos visuales, en donde hay una depresión funcional neuronal propagada por la corteza cerebral. Y es acá donde empieza. Puede tener una migraña leve, una migraña moderada o una migraña de máxima intensidad, en donde puede durar desde horas hasta días. Y el dolor es pulsátil, la actividad física empeora el dolor, la hipersensibilidad a la luz y los ruidos también aumentan el dolor. Y luego de esto queda una etapa que es la poscefalea, en donde hay un síntomas de que el paciente está como si estuviera ido y algunos pueden presentar todavía algunas molestias leves. Dentro de los pacientes de la migraña sin aura, esta es el tipo de dolor más frecuente que se presenta en el 75% de los casos. Puede tener crisis con y sin aura. Algunos estudios recientes apuntan a que la migraña sin aura también se inicia en la corteza cerebral, a pesar de que lo atienda la sintomatología neurológica. Asimismo, tenemos criterios en donde se va a presentar al menos 5 ataques que cumplan los siguientes criterios: que tenga un dolor de cabeza durante 4 a 72 horas sin tratamiento o tratamiento ineficaz, en donde el dolor de cabeza tenga al menos 2 de las siguientes características: localización unilateral, que sea pulsátil, intensidad moderada o importante y que se agrave con alguna actividad física. Otro de los criterios es la presencia durante la cefalea de al menos uno de los siguientes, que pueda presentar náuseas y o vómitos, fotofobia y o sonofobia, y que no sea atribuido este dolor de cabeza a otra enfermedad. A diferencia que la migraña con aura es una predisposición hereditaria, que mayormente 2/3 de los pacientes tienen historia familiar de este dolor. Esto se relaciona con problemas de hiperexcitabilidad neuronal que les hace hipersensibles a muchos estímulos o cambios en los ritmos biológicos y propensos a reaccionar con una tormenta vegetativa y de dolor. Los tipos de aura: tenemos la aura visual, que se presenta en el 90% de los pacientes, en donde va a presentar de forma típica que mira como si fuera destellos de luz en el centro del campo de la visión. La aura sensitiva, que es el segundo en frecuencia, se presenta en el 60% de los pacientes, suele comenzar con hormigueos en la punta de los dedos de una mano y van ascendiendo hasta el hombro, para luego aparecer ya en la comisura de la boca o de la lengua. El aura del lenguaje, que es menos frecuente, en este caso se acompaña con síntomas visuales o sensitivos y se suele manifestar con una dificultad para articular las palabras o problemas para entender. Y la aura retiniana, que es muy poco frecuente, es como el aura visual, pero afecta solamente a un ojo. Dentro de ellos vamos a tener en cuenta que los síntomas de inicio de los pacientes con aura puede estar presentando fatiga, ansiedad, irritabilidad, vómitos. En algunos pacientes pueden presentar diarreas, palidez, hipotensión. Y ya cuando se presenta lo que es el aura en sí, esto se puede estar presente un 15 a 25% de los pacientes y precede de unos a 10 a media hora antes de los síntomas, que es de la cefalea, presenta otros síntomas, por ejemplo, lo que les mencionaba: la irritabilidad, la fotofobia, los vómitos, la hipotensión, la palidez. Dentro de ello también, lo más común del cuadro clínico, se puede presentar escotomas, alucinaciones visuales o fotofobia. Es muy importante realizar exámenes auxiliares para poder descartar que no sea otra patología que esté causando este tipo de dolor de cabeza. Se puede solicitar tomografía computarizada o incluso una resonancia magnética cuando la etiología del dolor de cabeza no esté muy clara. El diagnóstico mayormente de la migraña es en base a historia, exploración clínica, exámenes complementarios negativos y ver según lo que son los criterios de soledad internacional de las cefaleas. Si hay ataques múltiples, al menos 5, si hay duración de horas o días, si hay dolor, las características del dolor es unilateral, pulsátil, intensidad moderada grave, si aumenta con la actividad y si es que está acompañado con alguna sintomatología adicional. Dentro de ello también tenemos que tener en cuenta el tratamiento,
que mayormente se basa en tratamiento no farmacológico, como mantener un patrón de sueño regular, ejercicio físico moderado. Si es que el paciente consume tabaco o alcohol, tendría que dejarlo. Una dieta equilibrada. En mujeres en edad fértiles con cefaleas o migrañas, no se recomienda el uso de anticonceptivos por los altos niveles de estrógeno. Asimismo, se recomienda lo que es evitar el estrés. Y dentro del farmacológico tenemos al grupo de analgésicos y AINES, por ejemplo, paracetamol de 1 gramo, aspirina, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, desquetoprofeno. Y en algunas personas que presentan náuseas, se puede indicar lo que es la metoclopramida o algún otro medicamento. Y si ya los dolores son muy fuertes o las crisis de migraña son intensas, ya se puede trabajar con medicamentos endovenosos. Por ejemplo, acá en este cuadro tenemos el tratamiento según los episodios de intensidad. Si es leve o moderada, se puede iniciar con paracetamol, con ibuprofeno, naproxeno, desquetoprofeno o ketorolaco. Si ya estamos frente a un episodio moderado o grave, ya se puede utilizar medicamentos más fuertes como sumatriptán, vía oral. También hay subcutáneo de forma nasal o la rizatriptán, que también es mejor eficaz en las primeras 2 horas. En lo que son las migrañas refractarias, aquí, por ejemplo, se puede combinar 2 medicamentos, como el triptán con el naproxeno, o también agregar medicamentos como la clorpromacina o la metoclopramida. Y en estatus migrañosos, el paciente puede ser hospitalizado. Se le puede indicar hidratación de suero salino fisiológico, metoclopramida de 10 miligramos, ondansetron 4 miligramos diluido en 100 mililitros de suero fisiológico, AINES endovenoso, corticoides endovenosos. Si el Ditran, si no lo ha consumido anteriormente, se puede iniciar. Y si no hubiera respuesta a ninguno de los medicamentos antes mencionados, se puede indicar el sulfato de magnesio, ácido valproico o dexametasona endovenosa. Dentro de ellos, por ejemplo, este es un cuadro que ya les había mencionado, que resume qué es lo que se puede sospechar en cuestión a las cefaleas, según el tiempo de duración en el día, el tiempo de número de crisis, también se puede tener una sospecha diagnóstica. Dentro de otros ítems que se ve en lo que son las urgencias y emergencias neurológicas, tenemos el síndrome confusional agudo, también llamado delirio, en donde esto es uno de los trastornos cognitivos infradiagnosticados más frecuentes en urgencia y que afecta entre un 18 a 35% de los pacientes en entorno hospitalario agudo. Se asocia con diversos resultados, en donde los pacientes pueden presentar un aumento de mortalidad de 3.9 a 22.9%, estancias hospitalarias prolongadas y que el paciente tenga algún déficit cognitivo. Dentro de ello, esto es una emergencia médica que representa un importante desafío clínico, puede prevenirse, diagnosticarse y tratarse de inmediato. Asimismo, este síndrome confusional agudo es de una instalación rápida que puede durar en algunas personas horas e inclusive hasta días, y se manifiesta con un cambio con respecto al funcionamiento cognitivo basal del paciente. Dentro de los factores predisponentes y desencadenantes para desarrollar este síndrome confusional agudo, tenemos, por ejemplo, predisponentes pacientes adultos mayores, mayores de 65 años, que sean de sexo masculino, que tengan un deterioro cognitivo previo, falta de apoyo familiar y o social, depresión, déficit funcional, antecedentes de caída, alguna patología que pueda estar alterando los niveles de hidratación. Puede presentarse también deshidratación o desnutrición. Y algunos desencadenantes, por ejemplo, algún fármaco sedante, hipnóticos, narcóticos, anticolinérgicos, que algunos pacientes también puedan dejar de un momento a otro de consumir algún fármaco que estaban, digamos, acostumbrados al consumir y entren a un periodo de abstinencia. Asimismo, también se puede ser algún desencadenante como alguna infección, como una meningitis, una encefalitis, alguna enfermedad vascular cerebral. Dentro de ellos también tenemos que ver las enfermedades sistémicas, ver la etiología, si hay algún proceso febril o infección del tracto urinario, que es muy común en pacientes mayores, que también esto altera su estado de conciencia. Si es que hay algún cuadro clínico de neumonía,
si cómo está la saturación del paciente, cómo están las alteraciones hidroelectrolíticas, también el paciente está deshidratado y eso mismo le lleve a alguna desorientación de un síndrome confusional agudo. Asimismo, las deficiencias de la vitamina como la tiamina, la niacina y la cianocobalamina pueden estar relacionados con el síndrome confusional agudo. En las enfermedades neurológicas, por ejemplo, las encefalitis, la meningitis, los abscesos cerebrales o epidurales, asimismo como algunas alteraciones como la hidrocefalia aguda, algún traumatismo cráneoencefálico pueden causar algún síndrome confusional agudo. Y dentro de los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, si el paciente está frente a un cuadro de depresión o ansiedad extrema, si tiene algún diagnóstico de esquizofrenia, también puede llevar a un síndrome confusional agudo. Tóxicos y fármacos también se suman a estas causas. Les dejo el cuadro con algunas etiologías, por ejemplo, la abstinencia de alcohol, la supresión de ansiolíticos de golpe e hipnópticos, el abuso de drogas, los antidepresivos, por ejemplo, si el paciente consume amtritilina, mipramidina o dezepina. Dentro de lo que es la exploración neurológica para este síndrome confusional agudo, tenemos que evaluar lo que es la conciencia, el estado de alerta del paciente, la atención, se le puede pedir que repita números, por ejemplo, que cuente del 1 hasta el 5, que pueda contar los meses del año de adelante hacia atrás. Asimismo, si es capaz, por ejemplo, de realizar alguna tarea que uno le pueda mandar en cuestión de memoria. Ver si está orientado en lo que es tiempo, espacio y persona, cómo está la memoria, tal vez preguntar de alguna fecha de nacimiento de algún familiar querido o algunas otras preguntas relacionadas con la vida del paciente. Evaluar lo que es el pensamiento, el lenguaje, también ver si es un lenguaje vago e incoherente, si el discurso que está dando, la respuesta que está dando tiene relación o no a lo preguntado, y también la percepción, si distorsiona la realidad o sufre frecuencia de delirios, ¿no? O hay algunas alucinaciones. A veces esta parte nos ayuda mucho el familiar. Cuando llega a consulta y se le pregunta, ¿no? ¿Cómo es el estilo de vida del paciente? Te puede decir, no, mi familiar alucina que está en otro país, en otro lugar. Entonces, esto nos va a ayudar a identificar si hay alguna alteración neurológica. Dentro de lo que es la exploración complementaria, tenemos que evaluarlo a la llegada nada más del paciente, sus signos vitales, sacarle lo que son exámenes de laboratorio, solicitarle hemograma, perfil de coagulación, perfil renal, perfil hepático, gasometría arterial. Asimismo, se le puede solicitar un examen de orina para poder descartar infecciones urinarias, alguna radiografía de ectoras para descartar alguna, por ejemplo, neumonía o alguna patología, hemocultivo si es que se puede sospechar de alguna septicemia. Se puede solicitar también una tomografía para ver si es que ha existido algún traumatismo cráneoencefálico previo que puede estar relacionado a este tipo de desorientación del paciente. En algunos casos y en hospitales grandes se puede solicitar lo que es la punción lumbar para que se pueda justificar el cuadro confusional agudo. Asimismo, si es que tenemos a la mano un electroencefalograma, ya que puede descartar crisis epilépticas, especialmente en el caso de los estatus no convulsivos. Dentro de ello, este es un cuadro diferencial del síndrome confusional agudo. Tenemos que diferenciarlo de un proceso de demencia, de psicosis, de depresión o algunas infecciones del síndrome de lo que es el sistema nervioso central. El síndrome confusional agudo es de una instalación aguda, es transitorio su duración, puede o no tener fiebre, la conciencia está alterada, la orientación alterada, la memoria está en deterioro, lo que es la atención hay un déficit grave, el lenguaje es incoherente, presenta alucinaciones y delirios, hay movimientos involuntarios y puede haber alguna enfermedad orgánica. A diferencia, por citar algunas de ellas, en la demencia, esta es una instauración insidiosa, es el curso en las 24 horas está estable, es de una duración progresiva, no presenta fiebre, estado de conciencia está en vigil, la orientación está alterada, la memoria está en deterioro, la atención puede estar deficiente parcialmente, el lenguaje hay afasia frecuente, alucinaciones no están presentes, los movimientos involuntarios tampoco, y no hay enfermedades orgánicas. El tratamiento en este síndrome confusional agudo tenemos que tener en primera instancia asegurar la permeabilidad adecuada de la vía aérea.
evitar lo que es la hipoxemia y la hipercapnia. Asimismo, estabilizar hemodinámicamente al paciente. Si, por ejemplo, estamos frente a alguna deshidratación, colocarle lo que es la hidratación adecuada mediante canalización de vía endovenosa, control de temperatura, ver también los valores de la glucosa, porque si está muy bajo o muy alto, puede estar frente a un síndrome confusional. Asimismo, ver lo que es la valoración de la presión arterial. Valoración de la indicación, por ejemplo, de alguna monitorización electrocardiográfica o también osimétrica. Evitar las restricciones físicas, evitar lesiones, retirar medicamentos que no sean imprescindibles, adecuar el aporte hidroelectrolítico, adecuado control del dolor. Algunos medicamentos que nos pueden ayudar al síndrome confusional agudo es el haloperidol, que es un medicamento muy conocido perteneciente al grupo de neurolépticos típicos que se da en presentación vía oral, intramuscular, subcutánea o endovenosa. Las ampollas vienen de 5 miligramos, los comprimidos de 10 miligramos y las soluciones orales de 2 miligramos por mililitros. Se puede dar en dosis de 0.5 a 5 miligramos. Se puede repetir cada media hora a 2 horas por un intervalo de 8 horas a 12 horas en crisis, como dosis máxima de 5 a 15 miligramos por día. Ya dentro de los neurolépticos atípicos está lo más conocido, que es la risperidona, que se puede dar en dosis de 0,5 a 1 miligramo cuando están en crisis o están frente a este síndrome confusional, pero también se puede dar diariamente al paciente ya como un manejo, digamos, diario, para que el propio paciente no entre nuevamente a este síndrome confusional agudo. Dentro de otros medicamentos que se puede utilizar están las benzodiazepinas, por ejemplo, la más conocida, la clonazepam o la midazolam. Por ejemplo, la midazolam se le puede dar en dosis de 0.5 a 2.5 miligramos, con dosis de ajuste de 0.5 a 1 miligramos cada 10 a 15 minutos hasta que el paciente responda, como dosis máxima de 3.5 a 7.5 miligramos. Dentro de otra patología tenemos lo que es accidente cerebrovascular o también llamado ictus, que es una causa importante de mortalidad y morbilidad a nivel mundial, siendo la primera causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres, así como la primera causa de discapacidad. Dentro de ellos tenemos que hay un ictus isquémico y un ictus hemorrágico, en donde el 85% de estos accidentes cerebrovasculares se presentan de origen isquémico y se da mayormente por la oclusión de un vaso. A diferencia que lo que es un ictus hemorrágico, que es más que todo por la extravasación sanguínea de un vaso, que se dan en el 15% de los restantes. El ictus es una urgencia neurológica, dado que existen tratamientos con evidencia que los resultados dependen del momento en que se inicia el tratamiento. Es por ello que se tiene que identificar si es un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico. El hemorrágico se clasifica en lo que son las hemorragias cerebrales o parenquimatosas, hemorragias subaranoideas, que mayormente es causada por la ruptura de algún vaso sanguíneo a nivel de cerebro, como se ve en la imagen. Y lo que es el accidente cerebrovascular agudo, el ACV, que también es conocido, que es causado por la obstrucción que detiene el flujo de la sangre del cerebro. Se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual o indeterminado. Dentro de ellos tenemos que el isquémico puede ser aterotrombótico o cardioembólico. El aterotrombótico, que se debe a la enfermedad de la arteria, principalmente por aterosclerosis, que va a cerrar la luz del vaso, provocando la formación de un trombo. Y el cardioembólico es cuando el trombo se forma en las cavidades del corazón y cuando se suelta se forma un émbolo o coágulo que viaja por la sangre hasta llegar al cerebro u obstruir la arteria. Y es mayormente la causa más frecuente que puede causar esto es la fibrilación auricular. Dentro de lo que es el ictus hemorrágico, tenemos lo que es la ruptura de una arteria, que mayormente se da al interior del cerebro, causando una hemorragia. Mayormente esto es ocasionado por patologías como hipertensión arterial y malformaciones vasculares. Otra de las causas de ictus hemorrágico tenemos lo que es la ruptura de un aneurisma provocando una hemorragia subaranoidea, en donde es la causa más importante de hemorragia en el espacio subaranoideo.
Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico las arterias principales, como la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. El anterior, que tiene que ver mucho con la disminución de la actividad psicomotora, hemiparesias que pueden presentar el paciente e hipoestesias. Y dentro de lo que es la arteria cerebral media, por ejemplo, esto se encarga de lo que es la evaluación, de lo que es la visión. Si es que se altera alguna parte de esta arteria, el paciente presenta pérdida de visión en la mitad del campo visual y dificultad en el lenguaje. Si hay alguna alteración de la arteria cerebral posterior, la pérdida de la visión en la mitad del campo visual y algunas alteraciones al pronunciar algunas palabras. Dentro de ello, hay un estudio que se realizó de la enfermedad cerebrovascular en el Perú, el estado actual y perspectivas de investigación, en donde se encontró que el 90% de eventos se asocia a factores de riesgo modificables, donde la prevención es esencial. Mayormente, esta enfermedad cerebrovascular se da en personas de 62 a 65 años. La proporción varón-mujeres es de 1,47, más en hombres, y los beneficios se logran en la administración del tratamiento dentro de las horas claves después de dado este accidente cerebrovascular. Dentro de los factores tenemos los factores modificables, por ejemplo, el consumo de tabaco, medicamentos, obesidad, estrés, algún consumo de bebidas alcohólicas, la hipertensión, la actividad física, la prevención de diabetes. Y lo que son los factores no modificables, por ejemplo, la edad, el sexo masculino, la raza y los antecedentes familiares. Dentro de lo que es el ACV, hay una escala que es la escala del Cincinnati, en donde es la evaluación del EBC o ACV en el medio prehospitalario, en donde se encarga más que todo el evaluador en mirar la cara y ver si hay alguna desviación de la comisura labial. Si hay alguna debilidad extremidad superior, se le pide elevar los brazos, y si el paciente al momento de hablar hay alguna alteración del habla. Otro reconocimiento básico y rápido es mediante lo que es el FAS, ver lo que es la cara, lo que es el movimiento al momento de hablar y el tiempo. Asimismo, ver si hay pérdida brusca de fuerza o parálisis de algún lado del cuerpo, si hay sensibilidad o acortamiento de algún lado de la cara, si hay pérdida brusca de la visión, si hay dificultad al hablar, si hay inestabilidad o desequilibrio y si es que el paciente presenta algún tipo de dolor de cabeza. ¿Por qué los accidentes cerebrovasculares afectan solo a un lado del cuerpo? Es porque los accidentes cerebrovasculares suelen dañar solo un lado del cerebro. Como los nervios cerebrales cruzan hacia el otro lado del cuerpo, los síntomas aparecen en el lado opuesto del daño cerebral. Por ejemplo, acá vemos un daño cerebral a nivel del lado izquierdo y el paciente presenta hemiparesia, en este caso, el lado afectado que presenta síntomas del lado derecho, es contralateral. Este cuadrito es un cuadro para comparar lo que es el ACV isquémico de un ACV hemorrágico. El isquémico es dado por una obstrucción de una arteria cerebral que impide el flujo sanguíneo. Puede ser por algún coágulo local, una trombosis, una embolia. Es el más común. Generalmente puede evolucionar en horas. Se presenta con hemiparesias, dificultad para hablar, pérdida visual y confusión. Y se puede dar el diagnóstico mediante una tomografía o resonancia. El tratamiento se basa en trombolíticos, anticoagulantes, antiagregantes y el control de factores de riesgo. A diferencia que un ACV hemorrágico, mayormente es por alguna ruptura de vaso sanguíneo en el cerebro que causa la hemorragia, se relaciona con hipertensión arterial crónica o no controlada, aneurismas, malformaciones arteriovenosas o algún traumatismo cráneoencefálico. Es el menos común, se aparece súbitamente, el deterioro es muy rápido y a menudo la pérdida de conciencia. El paciente puede presentar cefalea intensa súbita, vómitos, convulsiones, pérdida de conciencia, y el tratamiento mayormente se basa en lo que es la cirugía para evacuar los hematomas, el control de la presión intracraneal y el control de la presión arterial. Dentro de lo que es el diagnóstico, tenemos que solicitar al paciente tomografía, en donde la tomografía sin contraste va a ser útil para determinar el tipo de evento y su localización y en base a ellos decidir el manejo.
Sin embargo, la resonancia magnética es más sensible y específica en la detención del tejido isquémico, no recuperable, pero las limitaciones que plantea su menor es lo que plantea estas limitaciones en costo y también tenerlo a la mano es lo que hace en menor su disponibilidad. Por ejemplo, acá vemos unas tomografías de corte a nivel cerebral, en donde al inicio el paciente no puede presentar ninguna sintomatología o alguna evidencia, en este caso en las imágenes. Por ejemplo, esta es una tomografía de las 3 horas, que no se ve todavía el daño. A las 9 horas, como que ya va apareciendo en el lado superior derecho una masa. A los 3 días ya se ve evidente. Y al mes, por ejemplo, aquí se puede tener en cuenta que esa es una tomografía de un ACV hemorrágico, en donde se ve áreas negras, en donde vemos que es la colección de la sangre. Asimismo, por ejemplo, identificar cuando es una tomografía normal, cuando es una hemorragia cerebral. Aquí en esta imagen, por ejemplo, se muestra lo que es la flecha de izquierda a derecha, en donde vamos a ver que es un territorio en esta zona irrigado por la arteria cerebral media, en donde aparece que ya hay alguna alteración en comparación con el otro lado. Entonces, aquí ya tenemos que identificar que hay un infarto cerebral de cronología reciente. Asimismo, hay una escala que es la escala de Nix, que es para evaluar al paciente. En cada evaluación da un puntaje, por ejemplo, el nivel de conciencia. 0 puntos si el paciente está en alerta, 1 si responde mínimos estímulos verbales y 2 si solo da respuestas reflejas o ausencia total de refuerzo de respuesta. Asimismo, el nivel de conciencia, aquí se pregunta cuál es la edad y el mes en el que estamos. Si nos da las 2 respuestas correctas, 0 puntos. Si una respuesta es correcta, 1 punto. Y si ninguna es correcta, 2 puntos. El nivel de conciencia se le da algunas órdenes como cierra los ojos, abre y cierra la mano. Si lo realiza, 0 puntos. Si una de las actividades que se le da la orden de realizar es correcta, 1 punto. Si no hace ninguna, 2 puntos. Evidenciar también lo que es la mirada, los campos visuales, si hay paresia, lo que es facial, si hay paresia de los brazos. Aquí, por ejemplo, a nivel de la evaluación, se ordena levantar y extender el brazo. Se pide, por ejemplo, que el primer lado que pueda levantar el brazo sea el lado que no está paralizado y luego se hace el comparativo con el lado dañado. Asimismo, evaluar lo que son las extremidades inferiores, con lo que es el levantamiento de la pierna extendida, que se le pide que se mantenga a un ángulo, por ejemplo, a 30 grados. La dismetría, en este caso, lo que vimos al inicio, evaluar lo que es el dedo nariz, el talón rodilla, con los ojos abiertos y ver también lo que es la sensibilidad, ¿no? Ante un estímulo doloroso, ver cómo el paciente responde. Dentro de otra parte que evalúa la escala tenemos el lenguaje. Según cómo ya nos va respondiendo las anteriores preguntas, podemos ir evaluando. Ver si hay algún tipo de alteración al hablar, si hay algún tipo de disartria, si hay el paciente está en este caso con alguna falta de reconocimiento de alguna presencia del déficit o negligencia visoespacial. Asimismo, frente a un ictus agudo o un ACV agudo, se tiene que tener algunos controles de los signos vitales. El objetivo es tener una presión por debajo de 180-100, que tiene que estar con fármacos hipotensores endovenosos, el más conocido, el labetalol, de 20 miligramos. Si hay hipotensión, entonces se debe evaluar la presencia de algún infarto agudo de miocardio, alguna disección de la aorta, tromboembolismo pulmonar, sangrado activo que esté ocasionando este tipo de alteraciones en la presión. Asimismo, evaluar la temperatura y que esté por debajo de los 37 grados, tratamiento sintomático. Lo que es la glucemia tienen que estar por debajo de 150. Si es que está elevado, se puede utilizar insulina rápida subcutánea. La saturación de oxígeno por encima del 95%, si es que está alterado, se puede utilizar oxigenoterapia. Dentro de ellos vamos a tener
que ver según la clínica sugerente de ictus, estabilizar al paciente con el ABCD, evaluar según la escala de NICS, ver si el paciente ha pasado menos de 4.5 horas, 4 horas y medias, activar lo que es todo el protocolo de la ictus en un manejo hospitalario. Si es que ya pasó más de 4 horas y medias, ver si es que hay evolución o puede haber evolución favorable del paciente. Asimismo, frente a un ictus isquémico, evaluar los criterios de fibrinolisis, iniciar tratamiento y monitorización clínicamente. Y si es que vemos, estamos frente a algún ictus hemorrágico, ver también lo que está el paciente, ver las secuelas que le quedaría y también cuál es el pronóstico del paciente, ya que el hemorrágico es más grave que el isquémico. Dentro de ello, si es que el paciente nos llega con alguna alteración ya mencionada de emergencia, lo primero que debemos de sacar es la glucosa. Asimismo, si esta glucosa sale normal, se activa el código inmediatamente del ACV y se evalúa comorbilidades, se manda ahí mismo a realizarse todos los exámenes de laboratorio, se confirma inmediatamente si es que está llamando con una tomografía, se descarta que no sea hipoglucemia, hiponatremia, alguna alteración del sistema nervioso. Asimismo, identificando ya lo que es la tomografía, ver si estamos frente a un ACV isquémico, un ACV hemorrágico o un ACV transitorio. Y según esto es el manejo. Si estamos frente a un isquémico, se evalúan los criterios de inclusión y contradicción de trombólisis y se hospitaliza, manejo médico y se estudia la etiología. Si estamos frente a un ACV hemorrágico, se hospitaliza, se sugiere manejo intensivo de la presión arterial sistólica y el estudio etiológico. Y si estamos frente a un ACV de inicio o transitorio, la hospitalización, manejo médico y el estudio etiológico. Dentro de ellos también hay un puntaje de riesgo del ACV, que esto mayormente se basa en factores de riesgo. Y según la puntuación, nos damos cuenta si estamos a un riesgo alto, si es que el paciente tiene que tener alguna precaución o si el riesgo es bajo. ¿Qué es lo que mide? La presión arterial, si el paciente tiene fibrilación auricular o no, si utiliza tabaco o no, si el colesterol cómo está, si es diabético, si realiza actividad física, si el peso cómo está y si tiene algún antecedente con ACV. Luego de eso se hace un puntaje y según el puntaje se saca y se evalúa el riesgo del paciente, si es que tiene o no el riesgo de desarrollar ACV. Dentro de otras patologías de lo que son las emergencias neurológicas son las crisis epilépticas, que estas se definen como una descarga eléctrica normal, excesiva y sincronizada de un grupo de neuronas del cerebro, que se manifiesta mayormente con síntomas motores, sensitivos, autonómicos o psíquicos transitorios, dependiendo mucho de la región cerebral afectada. Crisis epiléptica es el resultado clínico de una descarga brusca, anormal por su intensidad de un agregado neuronal del cerebro. La epilepsia es cuando estas crisis epilépticas se repiten de manera continua. Y el síndrome epiléptico es todo el conjunto de signos y síntomas que definen un tipo determinado de epilepsia. Dentro de ellos tenemos la clasificación, que puede ser general, que puede presentar varios tipos de crisis, pero suelen tener actividad generalizada. La focal puede ser unifocal o multifocales. Puede haber clasificación de epilepsia combinada focal y generalizada o de origen también clasificación desconocida. Dentro de lo que son la clasificación según la etiología, puede ser genético, estructural, en base a alguna alteración en la estructura del sistema nervioso central, puede ser adquirida o genética. Estamos frente también a alguna etiología infecciosa como meningitis o encefalitis. Puede haber también algún trastorno metabólico que puede causar lo que son las crisis epilépticas, si es causa inmunitaria o de causa desconocida. Las crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas son de inicio fulminante, en donde el paciente pierde la conciencia inmediatamente y empieza lo que son la fase tónica, en donde algunos pueden gritar, caen al suelo, hay una hipertonía generalizada, se puede morder la lengua, hay relajación de esfínteres, hay cianosis peribucal y en las manos, en los deditos, se empiezan a hacer morados. Y en la fase clónica hay movimientos o sacudidas en lo que son el paciente, puede presentar también sudoración excesiva,
A nivel de la evaluación de los ojos podemos encontrar midriasis, puede haber una salivación profusa, algunos dicen se le sale la babita en la boca, pulso lento inicial y luego puede estar acelerado. Todo esto puede durar entre 2 a 5 minutos. Luego de esta fase, entra el paciente o un estupor profundo, que puede ser de 4 a 5 minutos más tarde, en donde le llama una etapa posital, en donde el paciente, después que despierta de esta etapa, se puede mostrar confuso, desorientado. En algunos pacientes presentan cefalea intensa o mialgias. Hay crisis de ausencias que es muy importante diferenciarlos de lo que son las crisis epilépticas. Esto mayormente son desencadenados por hiperventilación, dura segundos, el paciente puede estar realizando alguna actividad y repentinamente lo interrumpe lo que está haciendo y mira al vacío, no responde el llamado, fija la mirada, no habla. Y después de unos segundos puede continuar lo que estaba haciendo. Hay leve movimiento de los párpados y la frecuencia se puede hacer de 3 parpadeos por segundo. Estas crisis de ausencia pues están presentes entre 10 a 100 veces diarias y la duración son cortas, de 5 a 10 segundos. El diagnóstico mayormente se hace con las historias clínicas, lo que son las crisis epilépticas en los pacientes, si es que ya se descarta que no sea de origen por síndrome febril, entonces se puede solicitar al paciente un electroencefalograma y se puede ver alteraciones. Este electroencefalograma es muy importante para determinar el sitio de origen de las crisis. Asimismo, se puede solicitar una tomografía o una resonancia magnética, en donde nos va a ayudar también a identificar si hay algún daño a nivel estructural del cerebro. Se puede solicitar también lo que son la tomografía por emisiones de positrones o tomografía por emisión de positrones de foco único. Dentro de los fármacos antiepilépticos tenemos la fenitoína, la carbamazepina y el ácido valproico. Cada uno de estos fármacos tiene efectos secundarios, que es muy importante conocerlo. Por ejemplo, la fenitoína, la hiperplasia gingival, el hirsutismo, la anemia megaloblásica, el rash cutáneo, lactasia, lo que es el mareo y la diplopía. La carbamazepina en pacientes que lo toman pueden presentar ataxia, mareo, diplopía, anemia aplásica, rash cutáneo, leucopenia. Y el ácido valproico puede presentar el paciente en lo que son náuseas, vómitos, toxicidad hepática. Es por eso que los pacientes que ya son de larga data con este medicamento se sacan su perfil hepático cada 6 meses. Puede presentar pancreatitis, encefalopatía, temblores o lo que son temblores parkinsonianismo, es decir, los movimientos involuntarios de las manos. Cuando ya estamos frente a una crisis o de epilepsia, se puede colocar lo que es clonazepam, diazepam, midazolam en este caso, de forma de emergencia, que puede ser en bollos endovenosos, también por ejemplo la diazepam rectal, para poder tratar lo que es la crisis, porque en cada crisis de epilepsia el paciente hace que a nivel de las neuronas no le llegue el oxígeno, por lo tanto hay muerte de estas neuronas y por cada crisis que presente el paciente puede tener alguna repercusión más adelante. Dentro de otras patologías es el mareo y vértigo, en donde estos síntomas se pueden presentar hasta el 4% de los pacientes que llegan al servicio de urgencia. Y es importante saber distinguirlo, ¿no? Se le pide al paciente en este caso que describa el mareo, cómo es, si es que él siente que las cosas se mueven alrededor o si él gira alrededor de las cosas, para poder identificar si es alguna patología a nivel cerebral, alguna disfunción vestibular periférica o si es alguna alteración del sistema nervioso central. Dentro de ellos, la que es la posibilidad diagnóstica nos va a ayudar mucho a saber cuánto dura. Si el mareo dura segundos, se puede sospechar de un vértigo posicional paroxístico benigno. Si es que dura minutos, de alguna migraña vestibular, un ACV, un síndrome de Meniere. Si es que dura horas, por ejemplo, también el síndrome de Meniere dura horas, alteraciones autoinmunes, a lo que es ACV. Si es día, alguna laberintitis
neuronitis vestibular y si hay alguna duración variable, migraña vestibular. Dentro de ellos, los más comunes tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno, en donde hay giro de los objetos, presenta náuseas, vómitos, la duración de los mareos dura segundos. Hay desencadenantes por cambios posturales, es decir, si el paciente está sentado, está tranquilo, pero si se para, ya empieza todo a girarle. Hay clínica otológica o en este caso no hay alguna patología del oído. La cefalea tipo migraña, fotofobia y xenofobia es irrelevante y puede haber antecedentes personales o antecedentes familiares de vértigo similar. A diferencia, por ejemplo, de un vértigo episódico, de una migraña vestibular o síndrome de Meniere, los objetos sí giran alrededor, hay náuseas y vómitos, puede durar minutos o hora, no hay desencadenantes, posiblemente hay alguna alteración del oído, puede ser alteración de las migrañas, en este caso puede haber algún antecedente familiar. Es muy importante preguntar en lo que es la anamnesis, el movimiento, la giración de las cosas, cómo es el mareo. Asimismo, ver también, hay unas pruebas que es el DISC-HAL-PAI, que es positivo. En este caso, por ejemplo, se hace que el paciente se pare de golpe, claro, está aquí con ayuda, y ver si es que presenta tasmo o no, o sea, movimiento de los ojos. Dentro de otras patologías que es muy común que lleguen a emergencia y que es importante identificarlo, es la parálisis facial periférica, que esto es una alteración neurológica que consiste en la pérdida total o parcial del movimiento voluntario de los músculos del lado de la cara. En este caso, el nervio afectado es el séptimo par craneal, que es importante para identificar entre una parálisis facial periférica de una central. En la periférica hay la afectación facial de la parte superior e inferior de la cara y la central solamente la parte inferior del rostro. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen cómo se evalúa o cómo estamos frente a una sospecha de una parálisis facial. Cuando hay incapacidad de arrugar la frente, hay caída del surco nasogeniano, como se ve en la imagen. En la central, si nosotros pedimos que el paciente haga el gesto como de enojado o fruncir el ceño, en la central se forman todas las líneas a nivel de la frente. En cambio, el periférico no se afecta. En este caso, en un lado sale normal y en el otro plano. Asimismo, vamos a ver la asimetría en la cara con la comisura labial girada hacia un costado y la ptosis del párpado. ¿Qué es lo que se va a ver aquí? Se ve lo que son el manejo. El tratamiento es el cuidado de los ojos, porque si el lado afectado va a lagrimear el ojo. Se puede solucionar con algunas gotitas de prednisona a nivel ocular o también los que son las lágrimas artificiales. Asimismo, si es que esta parálisis es causada por un posible infección viral, se le indica ciclovir o valaciclovir. Asimismo, se puede dar analgésico, AINES, gabapentina o pregabalina. Lo importante en el tratamiento también son lo que es la parte de las terapias, ¿no? Ayudar que el paciente pueda trabajar esos músculos de la cara. Al inicio, el paciente puede presentar la caída de los alimentos al momento de consumirlo. Al momento de hablar no se le va a entender. La lengua lo va a sentir entorpecida. El ojo que está con topsis palpebral no va a lubricar adecuadamente y va a haber incomodidad también en algún determinado tiempo. Sin embargo, esto puede ser transitorio. Mayormente lo que es la parálisis facial periférica, después de un mes de estar en constante terapia, en consumir sus medicamentos, el paciente puede recuperar lo que es la movilidad de la carita. Asimismo, se puede indicar los corticoides como la prednisona, 50 miligramos vía oral por 5 días, o también la prednisolona, en las mismas dosis, pero por 10 días. Antivirales, por ejemplo, la ciclovir, 400 miligramos por día en este caso, por 7 días. Se le puede dar en dosis altas, ¿no? Se le puede dar hasta máximo 4 gramos de aciclovir por día.
Y eso sería todo con respecto a las emergencias neurológicas, que son los más común que se ve cuando estamos en algún lugar, por ejemplo, sea hospital o un, digamos, centro de salud de primer nivel. Y que mayormente las emergencias neurológicas tienen que ser tratadas o referidas, en este caso, a los hospitales de mayor complejidad, ya que se necesita exámenes importantes, como ya le hemos visto, la tomografía o resonancia, para que a partir de estos exámenes y el resultado podamos tener el manejo terapéutico en el paciente. No sé si tengan alguna duda.